Bien. Entonces nosotros podemos ir armando nuestro mecanismo simplemente poniendo los componentes del mecanismo, ¿no es cierto? Nuestro bastidor sería básicamente todo y estaría representado por los puntos o los pivotes fijos que coloquemos. No hace falta que lo podemos hacer tranquilamente, que pongamos explícitamente un eslabón bastidor. Simplemente si queremos, cuando está, esa es otra cosa que ya les digo, cuando está vinculado, los pivotes con el eslabón se convierten todos del mismo color. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro bastidor, nuestros pivotes fijos, y agregamos nuestra manivela. Esto es algo que quiero que vean para cuando... Ya les voy a pasar al instalador. ¿Qué tienen de bueno estos programas? Que muchas veces, hasta que uno desarrolla digamos, el conocimiento y la práctica para entender cómo se va a mover un mecanismo y hacia dónde se mueve el eslabón, qué comportamiento tendría, si es que va a funcionar, si es de Grasov o no Grasov. O sea, visualmente uno ya los reconoce, quizás porque uno ha estado viendo muchos mecanismos, pero hay veces que esto ayuda para decir, perfecto, debería ser así, va a funcionar o no, es una representación rápida. Antes esto se hacía con eslabones de cartón y chinches o como lo más simple. En cambio ahora lo podés hacer y borrar y hacer y borrar y hacer y borrar las cantidades de veces que quieran sin desperdiciar nada, sin gastar tiempo. Entonces, uno va vinculando los eslabones a los puntos, a los pivotes fijos, ¿sí? Tenemos nuestra manivela, agrego nuestro acoplador. Fíjense que cuando yo lo estoy arrastrando, cuando uno los dos círculos, justo no se ve acá, no lo puedo ampliar más, digamos, pero se genera un arco, digamos un semicírculo, que lo que quiere decir es que los dos objetos están concéntricos. El nodo de un eslabón que estoy arrastrando con el nodo de eslabón que está fijo. Y cuando lo suelto, se va. Si se va ese semicírculo, quiere decir que los elementos están vinculados. Si no, quiere decir que todavía no. Como muchas veces pasa que creemos que lo hemos dejado bien puesto y no están vinculados los elementos. Entonces ahí tenemos un mecanismo, un cuadrilátero articulado básico, en el que tenemos nuestra manivela, nuestro acoplador y nuestro balancín de salida. ¿Sí? Entonces ahora, bien, ¿cómo lo hago mover? Directamente me paro en el pivote fijo que corresponde al eslabón que va a tener el movimiento de entrada, le hago clic derecho y pongo propiedades. O le hago doble clic, es lo mismo. Y acá está especificado como ancla o como punto fijo nada más. Pero podemos darle la opción de la tercera opción, que es una entrada rotatoria para esta ancla, que puede ser de tantas RPM las que nosotros queramos, revoluciones por minuto, si es en sentido de las agujas del reloj o sentido antihorario, o lo podemos hacer oscilar al movimiento entre un ángulo y otro ángulo, por ejemplo, que arranque a 45 grados y termine a los 92 grados y que el movimiento no sea rotatorio, sino que sea oscilante entre esos dos valores. Y podemos ponerle, si queremos, que sea de operación manual. Entonces abajo nos aparece un slider que uno lo corre con el mouse y va generando el movimiento. Si no, va a ser automático. Entonces, a 15 RPM en dirección horaria, sentido horario. Entonces ahora les damos correr y tenemos nuestro mecanismo. ¿Sí? Lo podemos parar, podemos modificar. Las veces que queramos.
¿sí? Con la versatilidad de que nosotros podemos evaluar un punto en particular y obtener lo que obtendríamos del atlas, si partimos de la curva hacia el mecanismo, sino tener un mecanismo y querer ver cuál es la curva de acoplamiento que tendría alguno de sus puntos, podemos dibujar en el conector el motion path que se llama, que es la curva de acoplamiento. Entonces, cuando le damos correr, aparece la curva de acoplamiento. Bien, si lo movemos, esa curva de acoplamiento va a ser distinta. Pero en este caso, como estamos parados sobre el balancín, siempre la curva de acoplamiento va a ser una curva que no es abierta, sino que es una curva, o sea, es una curva cerrada de cualquier manera, pero es solamente una línea por la que se desplaza el balancín, que es básicamente el radio con la longitud del balancín de salida. Entonces, si queremos obtener, tal como lo propone el Atlas de Krones-Lenson, una curva de acoplamiento más compleja, agregamos un eslabón ternario. Agregamos acá, lo vinculamos ahí, y ahora tenemos un punto que lo podemos mover donde nosotros queramos, y del cual podemos obtener la curva de acoplamiento. Sigue marcando, ahí sacamos esta curva para que la tengamos. Bien, podemos hacer más larga este. Ahí se ve que es una Metémonos curva crudo. cerrada. Exacto. Bien. Ahora, perfecto, podemos dibujar. Podemos hacer volar nuestra imaginación y hacer el mecanismo que queramos. Podemos hacer un tipo doble balancín en el que, dependiendo de la geometría, al menos dos eslabones van a girar 360 grados y que es difícil de controlar, o que queramos hacer que estos dos eslabones solamente sean que oscilen, que no giren 360 grados, y podemos agregar una diada más en la que el movimiento de entrada va a estar dado por esta diada y no por tenemos que sacar el movimiento a esto, solamente es un punto fijo, y agregamos esta diada. Y a esta le ponemos el movimiento. Cuando sucede que por alguna razón el mecanismo no puede desarrollar todo el movimiento que le implica que la manivela gire 360 grados, el programa te avisa que en este caso este eslabón está siendo tensionado, si se quiere, ya sea por compresión, por tracción o por flexión, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Si lo vemos. Denme un segundo que lo voy a poner paso a paso. La manivela lo está llevando hacia abajo, pero hay un punto en el que este eslabón, la manivela, quiere ir más hacia abajo, pero debido a que este eslabón está fijo y este eslabón, que es el acoplador de esta diada, quiere avanzar más para acompañar la manivela, no puede, porque para poder hacerlo debería estirarse. Entonces el programa identifica esta falla y te avisa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, hacer la manivela más corta. Claro, eso porque ese mecanismo, esa diada que ha agregado el ingeniero Manuel, no cumplía con la condición de Grashof, básicamente. Ahí se ha formado un subconjunto. Al agregar la diada se forma un subconjunto del mecanismo. Y ese subconjunto, acuérdense que tenía que cumplir con Grashof. Ahí Bien. está. Perfecto. Bueno. También podemos hacer
borramos esto, podemos hacer correderas. Son un tanto, hay que rebuscársela en el sentido de que la corredera como tal no existe, sino que tenemos que crear un eslabón que representaría nuestro bastidor, fijado entre dos puntos. Les muestro un segundo. Este sería nuestra corredera y lo tenemos que fijar al bastidor. O sea, nuestro bastidor sería. Y acá vamos a colocar nuestro acoplador, que sería un manivela biela corredera. Ahora, este punto de acá le tenemos que decir que solamente se mueva en esta dirección, porque va a estar restringido porque es una corredera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos los tres puntos con el Shift, manteniéndolo apretado, y colocamos acá este botón que dice Slide, que es básicamente deslizarse, o que lo que implica es que ese elemento que no esté fijo, porque va a identificar cuál es el que no está fijo, estos dos del extremo están fijos, el tercer elemento se va a desplazar en la misma línea que dispone ese eslabón bastidor por el que va a desplazarse la corredera. Entonces pasa de ser un círculo a ser un cuadrado cuando está correctamente colocado. Entonces yo coloco de vuelta el movimiento de entrada al principio y sucede que la corredera es corta, digamos, el lugar donde trabaja la corredera es corto, entonces tengo que alargarla un poco más o acortar un poco la manivela. Y tenemos nuestro manivela biela corredera.